lección 18 y se llama La vida de un enviado de Cristo. Amén. Nuestra lectura va a empezar en Mateo 10, del 1 al 42. Dice en el libro, la verdad central. ¿Cuál es la verdad central de este estudio? Es el ser enviado por Cristo es un privilegio, es un gran privilegio el ser un enviado de Dios. Pero aparte de ser un gran privilegio, mi hermano, también tenemos una gran responsabilidad. Amén. El llevar las buenas nuevas, o más bien, el ser un hijo de Dios, trae un gran privilegio, porque eres hijo del gran rey, eres hijo del Dios Todopoderoso. Y cuando Dios nos dice que Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, nada me faltará. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nos da esa confianza de que nada nos va a faltar, pero también cae sobre nosotros una gran responsabilidad. Amén, aleluya. Así como en el presidente que nos hablaba el domingo nuestra hermana Gina, que también así como nuestro presidente es difícil que no cualquier persona llega a su presencia, ¿verdad? Y nos hablaba del ejemplo de él, siendo una persona muy importante, pues también tiene que tener cuidado de quién se arrima a él, ¿verdad? ¿Quién llega a él? ¿Qué personas o qué invitados puede él recibir? Bueno, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es mejor que el presidente, Amén. porque Él es nuestro Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, Aleluya. el que creó todo esto que nuestros ojos pueden ver y aún lo que no podemos ver. Amén. Amén. Él, al ser un Dios supremo, un rey todopoderoso, al ser nosotros hijos suyos, coherederos del reino, pues también nos cae sobre nosotros una gran responsabilidad. Porque así como el hijo del presidente no puede tener un mal testimonio, igual nosotros también. Como hijos de Dios también debemos de cuidar una de ellas, nuestro testimonio. Pero de este de este estudio no se trata de eso. Se trata de cómo dirigir nuestras vidas al ser enviados por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Dice el versículo clave, está en Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el libro nos dice, Mateo 10 registra las instrucciones de Jesús a los 12 para la misión a la cual los enviaría. Significa, les dejó una guía, y esa es la guía que ahora nos presenta el Señor a nosotros. Compartir el Evangelio es tan sencillo como contar la historia de su relación con Jesús. Eso es lo que nosotros le vamos a presentar a los que están allá afuera, a los que están encarcelados, que usted y yo algún día sí estuvimos atribulados. Usted le va a llevar lo que el Señor le ha dado a usted. De esa manera usted se va a presentar. En la lección de hoy veremos el plan misional que Jesús delegó a los discípulos. Además de preparar a los 12 para su misión inmediata a una audiencia limitada, Jesús también dio instrucciones claras para la tarea evangelística continua asignada a sus seguidores a lo largo de la historia y hasta que Él regrese. ¿Qué significa? Que esta misión que le encargó el Señor Jesucristo a sus discípulos es la misma misión que se nos encomienda a nosotros hasta el día que Cristo venga por los suyos. Al igual que los discípulos, Jesús nos envía a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros debemos de compartirles a los que están allá afuera. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Al igual que los discípulos encontraremos persecuciones y dificultades si tomamos obedientemente nuestra cruz. Por eso a veces, mi hermano Martín, a veces vienen dificultades a nuestras vidas, porque cuando nuestras vidas son obedientes a la voluntad de nuestro Padre, el enemigo está molesto y quiere que su fe se desestabilice y usted deje de creer en un ser que no miramos, pero que siempre está presente en nuestras vidas. Si damos nuestra vida a Él, yendo a donde Él nos envía, se nos promete la vida eterna. Ese es el gran galardón. Ese es el mayor premio que usted y yo podemos recibir. La promesa de que al día que usted muera o el día que Dios venga por usted, lo va a estar esperando allá en el cielo, en el mejor lugar, estable, donde el Señor dice, aquí no hay llanto, aquí
aquí no hay lloro, aquí todo es gozo, aquí todo es alegría, porque yo aquí estoy. Y yo lo lleno todo. Yo soy amor y aquí está la perfección. Entonces, de lo que vaya a venir, dejémoslo en las manos del Señor, porque Él está a cargo de ellas. Amén, gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso. Así que sigamos adelante. Vamos a empezar la lectura. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces llamando, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué dice que les dio? Toda autoridad, ¿verdad? La misma autoridad que tenía nuestro Señor, más bien, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, nos lo fue dado a nosotros. Amén. Como lo confirmó hoy nuestra hermana Reina. Amén. ¿Qué decía ella? En mi mente, pero era el Espíritu Santo que le estaba hablando y le decía, usa el arma que te di. Tú puedes usarla porque no eres tú, soy yo el que la hace. Yo soy la paz, dijo el Señor. El que el mundo no la da, dijo el Padre. Yo enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. No estás sola, hija, tú lo puedes hacer. Qué privilegio. ¿Y qué nos toca a nosotros? Dar el paso siguiente, que es ser obediente. Y gloria a Dios porque mi hermana Reina fue obediente. Y estamos glorificando el nombre de nuestro Padre, a Cristo Jesús, que le puso ese poder a nuestra hermana, el poder que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, que creímos por medio de la fe, creímos en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Aleluya. Dice el número 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Él también era parte de los 12. Dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, les dio una guía, diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo ahí? Que todavía no era su tiempo. Primero tenía que ir a los que estaban perdidos, a la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Vamos a ir al libro de Mateo 3:2. Bueno, más bien, ahí estamos en Mateo, vamos al capítulo 3:2. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista iba y predicaba? Estaba predicando el arrepentimiento, mi hermano. Eso es lo que significa. Dice, en aquellos días vino Juan, en el 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esa era, mi hermano, la misión que Dios les estaba encomendando a sus discípulos. Que fueran y les dijeran que el reino de los cielos se había acercado. Que se arrepintieran, porque se les estaba dando la oportunidad de reconciliarse con el Padre. Eso es lo que significa el ministerio de la reconciliación. Ese es lo que se nos ha dado a cada uno de nosotros. No ir allá afuera y ir a condenar a todo el mundo y decirles, si no te arrepientes te vas a ir al infierno porque estás cometiendo pecados. No, el Señor dice, ve y muéstrales y diles, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús te está dando la oportunidad de arrepentirte, porque este es el camino que el Señor te tiene preparado. Un camino de bienestar, un camino donde Él va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y aparte de eso, Él va a perdonar tus pecados, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Amén. Dice el 8, ¿qué más dijo que hicieran? Sanar enfermedades, limpiar leprosos,
resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Qué maravilloso, mi hermano, cuando usted y yo tomamos esta palabra con gran seriedad y con gran responsabilidad. No tomar a la ligera, y como les decía ahorita, el Señor nos dijo en Juan 3:16, en adelantito, cuando dice que el Hijo del Hombre no apareció para condenar al mundo, sino dijo que venía para que por medio de él fueran salvos. Amén. No, vamos a ir para allá, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿O quieren que vayamos para allá? Para que demos confirmación. Juan 3:16. El 17, mire, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17. Sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, dice el Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no nos corresponde a nosotros condenar a nadie. A nosotros nuestra misión es presentarle las buenas nuevas, presentarle que el reino de los cielos se ha acercado a su casa o se ha acercado a su vida. Y el Señor nos dice, de gracia recibiste, de gracia también da. Así como ese regalo inmerecible, porque no lo merecíamos, el estar aquí en su casa de Dios y mucho menos estar compartiendo la palabra, no lo merecíamos. Pero Cristo Jesús fue el que justificó nuestras vidas y por eso estamos aquí usted y yo. Por Amén. Cristo Jesús, nada más. Amén. Y a Él sea la gloria y la honra Amén. hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Dice el 9, Yes. no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Qué significaba? Que no tenían ellos que tener la confianza en sus posesiones. Dios iba a suplir sus necesidades. Dice el 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué significa? Que Dios iba, el que iba a proveer Amén. para ellos, para su sustento. A donde ellos fueran, a donde Dios los iba a llevar, Dios se iba a encargar de proveerles. Amén. Ellos no tenían por qué preocuparse, ni siquiera estar pidiendo, como a veces muchas veces ahora lo hacen, en estar pidiendo una cuota para dar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene un costo. Amén. Esa también es otro significado que Dios nos da. La palabra de Dios, la misión de Dios, el ministerio de Dios, el ser un misionero de Dios, el compartir la palabra de Dios, no tiene un costo. Es gratuito. Por eso Dios nos dice que si por gracia recibimos, también por gracia debemos de dar al que lo necesite. Aleluya. Dice, vamos a seguir adelante. Dice el 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué nos da el Señor a entender, hermano? No es de nosotros como ahorita les decía la palabra, el condenar. Si una persona no recibe el mensaje, no recibe al Señor Jesucristo, no es, podemos decir, nuestro problema. Como dice aquí que era una costumbre de los judíos sacudir sus pies. Te sacudes y dices tú, bueno, esto ya, yo cumplí con mi misión era venir a presentarte a Jesucristo, el dador de vida, el dador de perdón de tus pecados. Te lo presenté, si tú no lo aceptaste, yo ya no es mi responsabilidad, porque mi responsabilidad es venir a traerte, a ofrecerte lo que Dios ya me dio a mí. Amén. Vengo a compartirte lo que Amén. Dios me dio a mí. Amén. Como dice, por gracia recibiste, por gracia damos. Amén. Ya lo que tú hagas, si tú está endurecido tu corazón, Dios se va a encargar de ablandarlo. No es de nosotros. La palabra de Dios tampoco lo vas a traer a la fuerza. No vas a, porque como decimos nosotros,
ni a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, la palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios no es para hacer, tú sabes más, yo sé más, tú tienes la razón, yo la tengo, no. Se la dejamos a Dios. Dios es el que va a hacer la obra. Y Dios lo que me daba también era de que cuando tú presentes el evangelio y esa persona no lo acepta en su momento, procuremos tener en casa una libreta, mi hermano. Es importante también llevar apuntados las personas a las que nosotros, el Señor, ¿verdad? Más bien nos permite presentar el evangelio. Si esas personas no llegasen en ese tiempo a recibir del Señor, tenlas apuntadas, porque es bueno que tú sigas intercediendo por ellas. Te voy a decir, porque cuando tú, antes de que vinieras a los pies de Cristo, hubo alguien que dobló rodilla y que por ella tú estás aquí. Amén. Primeramente porque así le complació a Dios, pero también, mi hermano, hay gente que dobla rodilla día y noche y sigue intercediendo por ti, por mí, para que sigamos aquí, sigamos levantados, nuestros pies bien puestos en la roca en Cristo Jesús. Entonces, también es importante, mi hermano, nunca olvide la misericordia. Ese es otro carácter hermoso que tiene nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos que nosotros también algún día endurecimos nuestro corazón y le cerramos las puertas, no a uno, a muchas personas que iban y nos tocaban la puerta de madrugada, de muy temprano. Yo me acuerdo que los domingos allá en la casa iban los testigos de Jehová y nos tocaban las puertas y pagábamos las luces y pagábamos la tele y no hacíamos ruido porque no queríamos oír, le rehusábamos que nos hablaran de nuestro Padre. Entonces, nosotros ahora nos toca, ¿verdad?, a estar en el papel de ellos. Tengamos misericordia como también lo tuvieron de nosotros. Eso es otro importante, es otro punto importante que Dios nos da. Dice, Jesús explicó cómo sus seguidores debían afrontar los peligros que les guardaban. Debían de ser prudentes. Ya me estoy adelantando, ¿verdad? Sí. Jesús les dijo a los discípulos que si la familia aceptaba su mensaje, la bendición de la paz permanecería en su casa. Pero si rechazaban el mensaje del reino, la bendición les sería quitada. ¿Se acuerda cuando decía esa parte ahorita que leímos? El versículo 14 dice, esto reflejaba una práctica común de los judíos en aquel tiempo. Después de viajar por pueblos o regiones gentiles, se detenían y sacudían el polvo de sus pies, de sus sandalias, antes de volver a entrar a la tierra prometida. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, si no he recibido mi palabra, sacude tus pies, déjalo allí y ya yo me voy a encargar de ellos. Ya no es tu negocio, ¿verdad?, como decíamos nosotros, ya no es tu business, ya déjamelo a mí, yo me encargo. Deja que la palabra de Dios, y otra cosa que me dio el Señor, vaya conmigo a Isaías 55:11, que lo que usted hace, mi hermano, nunca es en vano. Nunca, mi hermano, nunca, aunque así parezca, aunque le cierren la puerta y le azoten y le hagan malas caras, y no, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice su palabra en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, a su tiempo, mi hermano, Dios va a obrar en esa persona. Claro que si esa persona definitivamente no quiere nada con Dios, pues ya ese no es problema de Dios, ya es problema de cada una de las personas que cerraron su corazón a Dios y no quisieron saber nada de Él. Dice, así debían tratar los discípulos a los que rechazaran su mensaje. Dice, como gentiles incrédulos. ¿Por qué dice esto? Porque ellos fueron primero a los judíos. Cuando los judíos no aceptaban que Cristo era el Mesías y que Cristo, que ellos mismos habían crucificado al Mesías y que ahora a ellos les tocaba compartir, llevarles las buenas nuevas, decirles arrepentidos porque el que crucificaste era el Mesías, era el que venía a darnos la reconciliación con el Padre. Cuando ellos no creían y cerraban su corazón y ellos aferrados de que no era así, eran tomados como gentiles. ¿Y qué era lo que pasaba? Que Jesús les dijo que un pueblo que rechazara las buenas nuevas estaría peor que Sodoma y Gomorra. Y esto lo vemos en el versículo 15. En el día del juicio, era algo serio rechazar un mensaje de Dios o a un mensajero que Él había enviado. Fíjese, mi hermano, qué tan
Bueno, porque aquel entonces, por eso les digo que tuvimos misericordia de Dios, porque muchas veces nosotros también rechazamos a un mensajero y a la palabra de Dios. Entonces, tengamos misericordia también por aquellas personas que aún al día de hoy siguen cerrando su corazón y siguen cerrando sus puertas para la palabra de Dios, a un mensajero de Dios. Dice el 16, vamos adelante. He aquí yo os envío, dice el Señor, como abejas en medio de lobos. Ahí, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está advirtiendo, mis hijos, no va a ser fácil, porque yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que seamos prudentes, dice adelante. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Vaya conmigo a Romanos 16, 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. A eso era lo que el Señor se refería, que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 20. Allá adelantito. 1 Corintios 14, 20. Esa es otra explicación a lo que Dios se refiere. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que seamos sabios, que seamos prudentes. Amén. Va acompañada la palabra sabio con ser prudente, pero también sencillos como palomas, dice el Señor. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos al libro de Juan 16, 7 al 11. Evangelio. Evangelio de San Juan. San Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa? Que no estamos solos. Hay un respaldo, mi hermano. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es cualquier espíritu. Es el mismo Espíritu de Dios mismo. Es el que nos da el respaldo. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos apoya. Y Él es el que habla a través de nosotros. O sea que no nos preocupemos a donde vayamos a ir. O más bien a donde el Señor nos vaya a mandar. Por eso dice el 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahorita, mi hermano, cuando nuestro hermano Martín nos estaba diciendo que había pasado dificultad esta semana con sus hijos y con su familia, mi hermano, me vino a la mente esta parte de la palabra del Señor. Pero Dios nos dice que estemos perseverando, que sepamos esperar en el Señor y que tomemos fuerzas por medio de su Espíritu Santo y su palabra, que son promesas para nosotros,
Pero el Espíritu Santo nos viene y nos consuela y nos fortalece y nos dice, no estás solo, espera, nomás sé paciente. ¿Y qué nos pide a nosotros? Que nos mantengamos fieles al Señor y que nosotros le seamos testigos de sus grandezas. Eso es lo único que Dios nos pide. Cuando nosotros le somos fieles, mis hermanos, las demás personas van a ver el poder de Dios trabajando a través de nuestras vidas. Eso es lo que los va a convencer a ellos del poder de Dios y del amor tan grande que Él nos tiene a nosotros. No es tantas palabras, porque Dios nos dice, ¿verdad?, que un metal nomás está sonando y haciendo ruido cuando el amor de Dios no está en él. Pero cuando el amor verdadero, Dios mismo, el Espíritu Santo está fuerte en nosotros, mi hermano, Él mismo es el que habla y da testimonio de su grandeza. Y Dios mismo es el que hace el cambio en nuestras familias. Entonces, no nos preocupemos por lo que nuestros ojos miran. Dice que justo por la fe vivirá. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. La fe, que es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. No lo estamos mirando ahorita, que nuestros hijos o nuestro esposo o nuestras familias han venido a Cristo, pero nuestra fe, mi hermano Martín, es el que nos hace fuerte en Cristo Jesús, porque sus promesas nunca están vacías. Dice su palabra, ahorita que lo leíamos, Él da su palabra y su palabra hace lo que tiene que hacer. Su palabra tiene validez y tiene poder. Él obra por sí sola. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer solamente, seguir haciendo la voluntad de Dios. Mantengámonos firmes y confiando en que Dios va a hacer la obra y que no estamos solos. El Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. Él es el que lo hace. Dice 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Qué nos dice? No te aferres, deja, yo hago mi obra, yo me voy a encargar. No eres tú, no son con tus fuerzas, porque con tus fuerzas te vas a cansar. No es lo que tú hagas, es lo que yo hago. Dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo de Dios. O sea, ¿qué significa? Que a veces que nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y nos vamos a cansar. Y el Señor va a hacer su obra de todas maneras. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Persevera, espera. O sea, tenemos que saber esperar. A veces la desesperación nos gana porque queremos que las cosas pasen pronto. Pero tenemos que saber esperar. Ser pacientes. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si al Señor lo ofendieron, a Cristo Jesús cuando iba a sanar, cuando sanó a una persona y sacó fuera un demonio, ¿qué dijeron los judíos? Echa fuera en el nombre de Belcebú. Y no era cierto. No quisieron reconocer. Dijo el Señor, ¿qué pueden esperar de ustedes, hijos míos? Si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Entonces, ¿qué nos da? Nos está dando una palabra de aliento. No te entristezcas, no te desanimes. A mí me lo hicieron. Yo estoy contigo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿No se lo dijo el Señor? Entonces, por eso está la palabra del Señor, porque allí es donde nosotros agarramos fuerza. El Espíritu Santo está aquí adentro, pero necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, recordar sus promesas. Oye, no estoy solo, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Y empiezas tú a proclamar su palabra, a declarar su palabra, y es como si te prendieran, como si te conectaran el enchufe al celular, a la electricidad, y que empieza a cargarse la batería. Así es nuestras vidas, mis hermanos. Por eso Dios nos dijo que no dejáramos su palabra, ni de día ni de noche, que meditáramos en ella, que hiciéramos todo conforme a lo que ella nos decía, que confiáramos, que creyéramos, y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Si a mí me lo hicieron, hijos, a ustedes también se lo van a hacer. Pero sean pacientes, esperen. El Señor no va a dar más carga de la que ustedes no puedan soportar, porque Dios está con ustedes. Dios venció al mundo, ustedes también lo van a vencer, dice el Señor. Dice el 26, así que no los temáis, dice el Señor, por nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz.
Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis, otra vez nos dice el Señor, no tengas miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? A Dios mismo. Dios es el único que puede destruir nuestra alma. No es el enemigo, mi hermano. El enemigo nomás viene y te miente. Él nomás está puesto para engañar. Nada más. Es el único poder que tiene, podemos decirlo así entre comillas. Pero es el poder que tú y yo le podemos dar. Si tú le das el poder, tú le das la entrada, Él va a venir y envenenar tu mente y va a venir a perturbar tu tranquilidad que Dios ya te dio. La paz que Dios te dio, nadie te la puede quitar. Pero si tú le permites al enemigo que venga y juegue contigo en tu mente, Él lo va a hacer. Él no puede hacer más de lo que tú no le permites. Porque Él ya está derrotado. Él nomás viene a engañar. Él no tiene poder. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él ya está derrotado en esta cruz del Calvario. Él derrotó la muerte. Él la derrotó. Y nos dio la victoria en Cristo Jesús. Gloria a su nombre, Padre. Gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre. Dice el 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Todo se hace a la voluntad de nuestro Padre. No tengas miedo, dice el Señor. Me da el Josué 1:9. ¿Qué nos dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mientras que estemos haciendo la voluntad de Dios, Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Por eso les decía ahorita, el ser hijos de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Cae sobre nosotros una gran responsabilidad. El trabajar para el Señor o el ser llamados hijos de Dios no es ser cualquier hijo. Eres hijo del Dios Supremo. Debemos de comportarnos como tales. Como Cristo Jesús se comportó aquí en la tierra, por eso nos dejó su testamento. De la misma manera que Él se condujo aquí en la tierra, también quiere que nosotros nos condujamos nuestras vidas conforme a la voluntad, conforme a lo que está escrito aquí. Dice 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bueno, antes de venir ahí, no nada más es que Dios nos asusta, no es que nos asuste, nos tiene que alertar. No hagas esto porque yo también te voy a negar delante de mi Padre. Pero antes de eso nos dijo algo muy hermoso, que con eso también nos debemos de ir en nuestro corazón. Si tú confesares delante de los hombres, si tú me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre. El día que nosotros pasemos una dificultad, una aflicción, una ayuda, Dios va a estar allí. Te lo está asegurando. No te lo estoy asegurando yo. Él te lo está asegurando. Yo te confesaré delante de mi Padre. De mí vendrá tu ayuda. Yo seré tu ayudador. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. Nomás procura hacer mi voluntad. Nada más. Procura hacer mi voluntad. Y yo te voy a confesar delante de mi Padre. Yo te voy a ayudar. No estás solo, dice el Señor. Eso es lo que quiero ponerles, para que no se me asusten. Dice el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, dice el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué el Señor decía que los de su casa, mi hermano? Porque no todos van a estar de acuerdo con lo que el Señor ha hecho en ti. No todos van a estar de acuerdo con lo que el Señor pide de ti. El Señor pide todo de ti. Todo. No pide que tú le sirvas a medias. No pide que cuando estás bien, tú le seas fiel. Él te pide que en las buenas y en las malas, le seas fiel a Dios. Con todo su ser, con toda tu mente,
y con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Tú tienes que serle fiel al Señor. Amén. Muchos de tu casa no van a estar de acuerdo y no van a... ¿Por qué? Porque venimos de costumbres que seguíamos por religiones, ¿verdad? Por costumbres, creencias. Entonces ya muchos no van a estar de acuerdo contigo y va a haber conflicto en tu casa. Por eso el Señor nos dijo que Él no venía, dice, no he venido a traer paz a la tierra, dice, no he venido para traer paz sino espada, porque iba a haber entre la familia, iba a haber discusión y no iban a estar de acuerdo unos a otros con tu fe. Y lo podemos vivir, mi hermano. Cuando nosotros recién empezamos a ir a la iglesia, y me refiero en familia, con mi esposo, en la casa de mi esposo, se nos voltearon, no nos quisieron hablar, nos ofendían, nos decían hermanita, la hermanita Nancy, se burlaban, pero el Señor nos dijo, espera, a mí me lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. En su tiempo no lo comprendimos y nos dolían, nos ofendían, pero el Señor ahora nos trae a que seamos maduros y que estemos confiados, pero también seamos maduros en que no nos lo están diciendo a nosotros. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No agarremos represalias contra nuestros hijos, no agarremos represalias con nuestros vecinos o con nuestros hermanos, no agarremos represalias con nuestros compañeros de trabajo que a veces se burlan, o como ahora nuestra hermana Reina, que Dios le permitió bajar el Espíritu Santo y traer sanidad, tranquilidad y paz a esta persona. Tal vez muchos de ellos van a burlarse, no van a creer, pero eso no importa, que importa lo que Dios hizo. A Dios es la gloria y la honra. Eso es lo que Dios se refiere en esta parte. Él va a traer ¿cómo le dije ahorita? Pelea entre la madre, el hijo, la suegra contra la nuera, pero Dios nos recuerda, la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es contra espíritu. Decía el Señor, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna, dice el Señor. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Por eso, mi hermano, hay peleas entre las familias, porque el enemigo no quiere que tu familia sea salva por completo. Pero al final, mi hermano, se hace la voluntad del Padre y no la voluntad del que está aquí en la tierra. Porque dice su palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice el Señor que cuando nosotros creímos en el Señor, serían salvos nosotros y toda nuestra familia. Entonces hay palabra, mi hermano, gloria a Dios, porque hay palabra, hay promesa por parte de Dios en que usted y yo nos podemos agarrar. Son como esas anclas, esos, no sé cómo palabra decir, pero es como eso que tú te abrazas y dices, yo de aquí me agarro. Esa es mi fortaleza, es mi palabra, esa es mi promesa que Dios me dio. Que mi casa y yo serviríamos a Jehová. Que seríamos salvos nosotros y toda mi casa serviríamos al Señor. Donde esa palabra usted y yo debemos de agarrarnos. No importa si su padre, si su esposo, si su hijo, si su hermano no está de acuerdo con su fe. Usted siga adelante. Aférrese a Dios. Que Dios hará el resto. Dios hará el resto, pero siempre con mansedumbre, siempre con misericordia, esperando que Dios obre en la vida de ellos. Que si esa persona los ofende, usted no haga nada. Sea dócil como la paloma, nos decía el Señor. Sea astuta como la serpiente. Sé sabia como la serpiente. Vételo luego a la palabra del Señor y Señor, tú vas a orar. Tu palabra me dice esto y yo creo en ti, que tú lo harás. Mientras que yo haga tu voluntad, Padre, tú te encargas de hacer el resto. Todo vendrá por añadidura, dice tu palabra. Dice el 37, el que ama a padre o a madre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén, aleluya. ¿Qué se refiere en esta parte, mi hermano? Dios pide lealtad por parte de ti. Que tú le seas leal al Señor. Dice el Señor, el que ama más al padre, a la madre, a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Dios quiere que tú le des su amor completo al Señor. No te está pidiendo que como una competencia en ti, en tu familia, no.
Dios pide lealtad, que tú le sirvas en lealtad. Lealtad significa que tú le seas fiel al Señor. Amén. Que pongas a Dios sobre todas las cosas, sin llegar a ofender a los demás. Porque Dios no ofende, mi hermano. Dios es amor. Dios es amor. Y Dios va a obrar en tu familia. Amén. Pero pon Dios en primer lugar en Amén. todo lo que hagas. En todo lo que hagas. No hagas para complacer a tu familia. Complace primeramente a Dios. Porque Él fue el que te dio la vida. Y Él es el que le va a dar la vida eterna a tu familia. Dice el 40. El que a vosotros, bueno, también otra cosa, cuando Dios nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice en el libro, ¿verdad? Que tenemos la Biblia de estudio, dice, la cruz es un instrumento de muerte, pero aquí simboliza la disposición de ofrendar la vida, nuestra vida al Maestro, y no de cargar con algún peso o dolencia al particular. Y esto nos lleva a Mateo 11:30, más bien al 29, cuando dice, Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando nos dice el Señor, tomar su cruz, no está hablando de una carga o de un instrumento que nos va a martirizar. Porque el Señor nos dice que ligera es su carga. Fácil y ligera es su carga. Cuando se refiere a la cruz significa nuestras vidas estén disponibles para trabajar para el Señor. Amén. A eso se refiere. Amén. 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Aleluya. No hagamos distinción, mi hermano, es lo que nos dice el Señor. No porque viene entrando un profeta le voy a dar más amabilidad o más ayuda al profeta. Ayudemos los unos a los otros, es lo que nos da el Señor. No porque tú ayudes a uno más pequeño, como dice el Señor, vas a perder su recompensa. El Señor te recompensará. Amén. Y ya para cerrar, dice así el libro, como seguidores de Jesús, nuestro propósito principal es representarlo con precisión ante el mundo. Históricamente la religión se ha utilizado para controlar a las personas y muchos resisten al Evangelio porque realmente no entienden la libertad que nos trae el Señor. Satanás usa el sistema mundial para atrapar a la gente en todo tipo de pecado, pero Jesús ofrece la única salida. Amén. Compartir este mensaje de esperanza es nuestra misión. Es por eso que Jesús nos envía como abejas en medio de lobos, y cuando obedecemos yendo a donde Él nos envíe, Él promete su fortaleza y presencia en esta vida y recompensas eternas en la próxima. Amén.